¿no? Diga. Yo pues he leído que es de esa distancia que se pintó ahí, pero yo no sé por qué tengo en la cabeza, probablemente me lo inventé. ¿Puede medir uno la distancia como del hombro, esta? Esta distancia de aquí, Ajá, generalmente uno la mide un poquito más distal, Negris, ok. en esta zona. Doctor, para mí era que tenía que ser simétricas en la AP en todos los lados, tanto Correcto, peroné, tiene que ser, tibia, pero uno la mide donde dices tú, en el centro de aquí y lateral acá. Y, peroné, talo, perdón. o Sí, tiene que ser simétrica. ok, sí. ¿Ok? Listo. ¿Qué más de mide? La superposición de la tibia con el peroné Ujú. y el espacio claro entre la tibia y el peroné, que ahí hablan que es el tubérculo anterior de la tibia y el posterior, o sea, el de Tilo y el de Volkmann. El kilo y y el Boltzmann, ¿ok? Entonces, ¿cómo los mide? Que eso era lo que estaba tratando de decir Joseph hace un ratito. Ok, entonces la superposición sería desde el anterior Ahí, hasta el borde medial del peroné. No, desde ahí, pero este es el sería a un anterior. centímetro de la superficie articular de la tibia. O sea, ¿Ok? mide un centímetro hacia proximal y Ya más o menos ahí. desde ese punto mide, sí, y desde la línea más lateral hasta donde se ve que llega la tibia. Esas son dos medidas. Ahí está la lateral de la Ujú. tibia. ¿Y a dónde mido eso? La Desde este lateral de borde, la tibia, no, la lateral de la tibia que es hasta esta, donde llega el medial del peroné. y esta. Sí, Es y el ahí hay tibial dos overlap. medidas. Ese es el overlap. Ese ¿Ok? es el overlap y el otro es el espacio claro tibia peroné. En- Espacio claro, tibia peroné de Suárez. Perdón, es que la traducción no sé cómo se dice en español. El tibio fibular clear space. Sí, el espacio claro. Perfecto. Bueno, muy bien. ¿Qué más miden? Por El el ángulo ángulo, perdón. en valgo del peroné. ¿Ok? ¿Cómo lo mide? Pues se traza una línea en el eje del peroné y después pues se traza otra que vaya a medir el ángulo hacia donde apunta la parte distal del peroné. Ya trazo una línea. Espera a ver. Ahí en la diáfisis del peroné, así. Pues que vaya, sí, exacto, que lleve todo el eje del peroné y otra que vaya midiendo hacia dónde mira pues la parte distal del peroné. ¿Y hacia dónde mira? ¿Dónde? ¿Hacia dónde mira esto? ¿Hacia dónde mira esto? La punta, doctor. La puntica nomás, ¿hacia dónde mira? Para abajo, weón. Joseph me está mamando gallo, marica. Ayúdele a alguien, no sean cafres. Kitty, salga a la ayuda. Alguien salga a la ayuda. Que la Una negra ya me línea está puteando por el paralela, interno. una Profe, línea pues paralela. otro ángulo que uno mide es el ángulo talocrural. Eso, perfecto, Herbert. ¿Cómo lo mide? Entonces es toda la superficie articular de la tibia y se tiene en cuenta pues el reborde más medial y el reborde, pues el reborde o la punta del maleolo medial y la punta del peroné. Y ese ángulo que se forma Este entre que esas. están aquí, esta línea con esta línea. Sí, señor. Ok, Que perfecto. que lo normal es que sea 83 más o menos 4 grados. Perfecto. ¿Cuánto es el normal? Pregunta Sánchez. Ahí le respondió Herbert. Sí, Listo. ¿Qué otras? Pregunte. no, gracias, gracias. ¿Qué otras medidas tienen? Doctor, había un ángulo que era ángulo malleolar tibial y ángulo malleolar peroneo que hacían un triángulo, pero pues no entendí para qué servía. Ok. ¿Alguien sabe al respecto?
Joseph, Helbert, Lacutir, Ave, Jaimito. Hay otra medida importante que es el signo de la moneda. ¿Qué es aquí? Perfecto. Ese ¿Qué es sí. el Pero dime no, sign? sí, señor. Sí, ¿Cuál el es, dime sign. cuál es eso? ¿Cómo es? Cuente cómo es ese, Lucianito, por favor. ¿Y para qué sirve? Ese es súper importante. Se mide como en la punta del maléolo debe formar. Si usted ve ahí, el doctor, o sea, no sigue, es que pues va más abajo, o sea, el peroné si ve que está un poquito acortado. El peroné debe ir un poco más abajo, entonces ahí está un poco, digamos, está un poco, no está bien, está alterado esa medición. Ajá, perfecto. Pero, pues ahí, eso es netamente subjetivo, y no hay ninguna medida objetiva para yo saber si está cortado o no. Pues es que no sé cómo, pues ahí se alcanza a ver si usted sigue, ahí donde tiene la flecha del doctor, ahí uno en teoría, cuando el peroné no está cortado, el peroné la punta debe estar más abajo, entonces Más uno perfecto. corta un Ya. círculo ahí y ese es el signo de la moneda o el dipole. No, el reborde inferior del peroné cuando no está cortado con esta pared del talo, hacen como una curvita en la que podrías encajar tú un dime. Listo. Pregunta Belardo que si es el mismo arco de Shenton. No, señor, tengo entendido que el arco de Shenton es en la mortaja, cuando tú miras como la congruencia entre, donde estamos diciendo el doctor, pues entonces ahí, entre como la superficie articular de la tibia y la parte más medial del peroné, pero es en la mortaja. Joseph dice que se llama el arco de Calve. Kiri, este signo del dime, que es la moneda de 10 centavos gringa, Sí. el dime sign fue escrito por Weber para Ok. mirar lo que precisamente menciona Luciano, que tanto está cortado el peroné, y lo empezaron usando sobre todo cuando uno tenía maluniones del peroné, pero es una forma de poder decir que está un poquito más corto el peroné, ¿ok? Listo, perfecto. Joseph, usted hablaba del calve. ¿Qué es eso? Perdón, ¿podría explicarnos? Doctor, es que donde leí eso que usted está diciendo, ¿Acá? no, ¿El arco de acá o el arco de acá? yo leí ahí, doctor. Ok, Que es eso que usted dice, pero pues se llama, así lo entendí, arco de Calve. ok, no lo sabía. Perfecto, súper, súper, súper. Bueno, ¿qué miran en la lateral? ¿Qué miden? ¿Miden algo en la lateral? Si hay traslación del astrálago, astragalo. Uy, se trabó María Ángela, se tomó yo me estoy tomando el tequila de María Ángela de traba. Es por seguir sus consejos, doctor. Yo creo que sirva así uno a ver si se traba por algo. Mayagis, ¿qué miden? Pues ahí hablaban de que para medir si hay cajón anterior hay muchos métodos y lo miden desde el borde posterior de la articulación, o sea, de la tibia, Borde al posterior de la tibia es este, no Mayagis. pero articular, Aquí. sí, Ok, ahí. al astrágalo Ok. ¿De sin aquí al hacerle, astrágalo? ¿Esta sin distancia? hacerle estrés, sin Ok. hacerle estrés. Listo, esos son para inestabilidades, pero en fracturas, ¿qué miran ustedes en las fracturas? ¿Qué más miden? maleolo ¿Qué quieren ver en la lateral? El maleolo posterior. Maleolo posterior, ¿qué más? ¿Cómo se desplaza? Sánchez, ¿qué más ven? El Pues ángulo uno podría ver. tibio-talar también, ¿no? ¿El ángulo qué? ¿Tibio-talar? Uno puede No, mirar ¿qué más? el Talar Station, que fue un artículo que nos mandó para lo del pilón tibial, que es Ok, básicamente... mira el talar station, o sea que caiga en el centro del talo, si uno trazar un círculo arriba, más o menos a 5 centímetros, y traza el centro de la tibia y tiene que caer por delante, en el centro del talo básicamente. ¿Qué más dan?
Hay uno que no sé si la traducción en español sea la superposición, también tibio-peronera, y es básicamente que es para mirar que no esté muy hacia posterior el peroné, que no se haya desplazado hacia atrás. Entonces, Correcto. mide uno el borde, pues hay una línea en el borde posterior de la tibia, no sé si la puede pintar, o venga y la pinto. Esta línea acá. Ajá. Y una línea en el borde posterior del peroné. Ujú. Y mide esa distancia entre las dos líneas. ¿Y cuánto es lo normal? ¿Usted que le gustan los normales? Creo que debe ser 6 milímetros, pero la verdad no estoy segura. Creo que lo que encontré es que sí es menos de 1, pero pues si es de menos de 1 está muy, muy hacia atrás, pero no me acuerdo la normalidad, doctor. Listo. Entonces, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor. Listo. Entonces, este es un artículo de Hobby Summers y Mike Stover de Chicago, donde ellos buscan el método ideal para medir una sindesmosis. Y Mayaya, mire, esta es la forma como se debe ver el talo en una normal, ¿sí ven? Si lo ven, Sí, Joseph, doctor. también usted que hablábamos de cómo se veía una normal, lo que dijo Luciano, ver una sola línea. O sea, el paralelismo suyo era cierto, Mayagis, pero fíjese que es una sola línea. Si usted lo compara contra esta, ¿sí ven? Sí, doctor. Mayaya se durmió o le hizo No, no, efecto no. el tequila. No, sí, doctor. Claro. Listo. Y miren una sindesmosis. Entonces, aquí no están los monachitos de la medida. Ese es uno. Y el otro es este. A ver si aquí está. Que es del Canadian Journal of Surgery de febrero del 2015, donde habla sobre la evaluación radiográfica de la sindesmosis. Y como ustedes pueden ver aquí, miden la relación tibio-fibular anterior y se muestra que es la más fuerte, no casi cercana a la perfección, que demuestra que el 40% de la tibia debe estar anterior a la fíbula, a 1 centímetro por encima del pilón tibial. Y les permite en la lateral evaluar la sindesmosis. Y lo que ellos miden, ¿usted lo alcanzan a verlo ahí? Sí, ¿Sí? señor, ahí se ve, ahí se ve. Listo, entonces miden la línea AB, que la miden en el borde de la tibia, abajo, y buscan el punto medio, y a 1 centímetro arriba, una línea paralela a esta. Y esa línea cruza desde el borde posterior de la tibia, que es C, al borde anterior de la tibia, que es F. El borde posterior del peroné es D, el borde anterior del peroné es F. Es E, perdónenme. Y ahí tiene todas las distancias. La anterior, la distancia, la relación anterior es el EF. Esta zona es la que el 40% de la tibia debe estar hacia adelante. En el artículo de Hobby Summers, lo que miden es la parte posterior y comparan la distancia que hay del borde posterior del peroné al borde posterior de la tibia, mirando que esta distancia, si ustedes ven este triangulito aquí, sea simétrico cuando usted termina de operar o cuando usted mide esa sindesmosis. Y lo que le ayuda es a mirar el desplazamiento anterior o posterior de la sindesmosis. ¿Ok? Pues no sé si entendí bien, o sea, hacia anterior 40% y Sí, hacia señor. posterior que esté simétrico, que esté el Hacia, triángulo. en este artículo, que es el de los canadienses, Luciano, lo que miden es la distancia hacia anterior, que es esta. El EF, y lo que ellos encuentran, lo que les muestra aquí, que el radio tibio fibular anterior es casi perfecto y demuestra que el 40% de la tibia debe ser visto adelante de la fíbula a 1 centímetro por encima del plafón tibial. ¿Ok? O sea, si ustedes hacen una colecta entre todos, y porque se me está acabando la botella de tequila, y me mandan una botella de tequila, le mando las carpetas donde están todos los artículos. Si alcanza a llegar por Rappi, mejor, porque se los puedo mandar de una vez. Si no, pues se jodieron con los artículos. Usted qué va a hacer con 6 Podemos botellas, ahora negociar, 7. porque si tiene 6 botellas de tequila podemos cambiar de trago para que no se aburra del mismo.
Igual Bueno, usted entonces tiene- podría ser Zacapa. No porque les saliera más barato, pero pues si quieren nos vamos a lo caro, sin problema. pero igual Entonces, ahí está el negocio que habíamos hecho. Si por cada corchada es un shot, ¿no? es correcto, patrón. Entonces, mire, aquí esto es lo ¿Está que... corchada de él o nuestra? Ambas dos. Porque el man ya debe haber sacado la botella, entonces. Ustedes ven aquí como estas medidas, y estos son 2 artículos que tienen que leer porque son importantes, no mucha gente los conoce y son claves para mirar esa vaina. Entonces los voy a meter en mi carpetica que dice, vea, yo les tengo organizado charlas de residentes, tobillo, la carpetica que dice tobillo residentes. Ahí vamos a meter esos articulillos para que los vean después. ¿Ok? Profe, yo tengo una pregunta. Dispare. Pues que no quedó, pues, o más bien como que me aclare eso, porfa, de si el espacio claro medio lo mides en la mortaja, ¿no? Lo miden ambas. Lo mide ideal es en la mortaja. Y de nuevo, perdónenme, me voy a volver aquí al artículo de Hobby. Porque tiene una linda radiografía. Mire la mortaja que tiene aquí Hobby. Y compárela con esta. Si ve que no son perfectas, mire esta, cómo usted ve el espacio perfectamente, lo que mencionaba Mayaya, de medirlo desde el borde superior inferior de la tibia del plafón al borde superior del talo en el centro, y lo que está hablando Daniela, y alguien preguntó que si lo medíamos de aquí a aquí, o sea, de la zona medial del talo a la lateral del maléolo medial. Y este sería el espacio claro medial, Luciano. Perdón, Herbert. ¿Sí? ¿Sí lo ve, Herbert? Sí, señor. Perfecto. Muy bien, muchachos. Entonces, listo. Ya tienen eso. ¿Cuál es el diagnóstico? Volvamos a la presentación. ¿Cuál es el diagnóstico? Herbert, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? Pues tiene una fractura bimaleolar del tobillo con un trazo oblicuo pues a nivel del peroné, transindesmal, y Ok. un trazo también pues tiene un corte más transversal que oblicuo a nivel del maleolo medial. En lo que se ve en la lateral, no pareciese que tuviese un compromiso del maleolo posterior. Perfecto, Herbert. Pregunta para jefe de residentes. ¿Hay algún jefe de residentes? ¿Lacu? ¿Nadie? ¿Lacu? Dice, este es para jefe de residentes, es como para algún conejito, por ejemplo. Ahí sí no sale. Mario está ahí, pero sí está Lo ahí. que hay. Pero un jefe de ahí sí, residente. ahí sí soy la jefe, ¿no? Sí, sí, Ahí sí. sí es la jefe, ¿no? Yo soy el secretario del Mario, profe. Ah, sí, claro. Un secretario calificado. Esta Listo. pregunta puede ser para los dos. Exacto, Bueno, para el secretario y la jefe. ¿Qué porcentaje de las fracturas transindesmales tienen lesión de sindesmosis? Porque las suprasindesmales se supone que tienen, las infra no. Y se supone que las trans no tendrían. Porque cuando ustedes miran aquí, uno ve que la sindesmosis, el fragmento proximal del peroné, queda unido a la tibia en la zona de la sindesmosis y que la fractura comienza distal en forma espiroidea hacia proximal, y lo mismo, en esta no se ve tan claro, pero en general es así, que es de adelante hacia atrás. Entonces, ¿qué porcentaje de los fracturas Weber B tienen lesión de sindesmosis? Primera pregunta, y después le soplo la segunda, que es más cafre aún. Doctor, no tengo el porcentaje. Tengo Esperando una cómo la hipótesis. remo. Snowball solo se ríe porque mandó al secretario, le dijo, huevón, conteste. Sí, ya me escribió. Ya me Es el- escribió. Y la marica contesta. Es el 15%. 15% dijo Snowball. ¿Cuánto dice la CUTIR? No, yo no tengo el valor. Tengo una hipótesis. Pues di la Tira la hipótesis. hipótesis. Esa sería una fractura supinación, rotación externa, ¿cierto? Marica, la pregunta es concisa. ¿Qué porcentaje? No me trate de No, confundir. mi punto es porque si es una... ¿Sabe qué dice Diem? una Diem descombinación, dice rotación los externa. colombianos nunca responden lo que no les pregunta. Exactamente. La idea.
Sí, yo creería que es mayor, que la lesión de sindesmosis tiene que ser mayor porque en teoría en ese patrón ¿Cuánto, huevón? ¿Cuánto? más del 60. 60. Listo. ¿Alguno da más, da menos? Yo creería que entre un 30 y un 50. Y un 60, negra, y entre un 30 y un 60 y cubre. No. Mire, así como Camilo con dijo, huevos, como nosotros, 15. Camilo Acosta dijo 20% en el chat. Camilo dijo 20. ¿Quién dijo más? Yo me Luciano. creo 35. Luciano. Luciano se cayó, se durmió. Se Ya, asustó. profe, ya. Se llamó miedo. No, yo digo, pues estoy entre menos de 40, doctor. ¿Quién es de L? ¿Quién es Yo, de yo, L? yo, Daisy. ¡Ah, Daisy María! ¡Hola! Hola, doctor. ¿Y por qué no me saluda? No sea cafre. Perdón. Daisy María tiene razón. Es alrededor del 44%. Es un estudio de Paul Tornetta del 90 y algo, finales de los 90 a 2000. Y es un estudio donde muestra que más o menos el 44% de las lesiones de Weber B tienen una lesión de sindesmosis. Entonces, por eso es importante que lo recuerden, muchachos, porque no es tan poco como dice Snowball, no es tanto como dice el flaco, es más o menos un 44%, como les digo. Y lo que uno tiene que mirar, que iba a ser mi segunda pregunta, Cafre, es en esos casos, ¿dónde está la lesión del maléolo medial? Y generalmente, si miran aquí lo lateral, es el colículo anterior. En este que está volteado al maléolo no se ve tan fácil el colículo, pero uno vería la fractura un poco más hacia la parte anterior del maléolo medial y produce una lesión más importante, el deltoideo también. Entonces es súper importante. No tengo ese artículo ahí en la carpeta que les puse, pero lo voy a buscar y se los mando, porque es clave tenerlo en cuenta. Es uno de esos artículos clásicos que hay que saberse, ¿ok? ¿Quedó claro eso? Quiero que para ustedes les quede clarito esa mierda. Sí, señor, sí, señor. Listo. Doctor, yo tengo una pregunta. Dispare. Las Weber B... Abelardo Camacho, 39% Journal of Orthopedic Trauma. ¿Cuál es el artículo, Abelardo? Perdóneme, negra. Doctor, ya se los voy a mandar a todos. Listo. Ok, negra. No sé si es en ese artículo, pero el doctor Tornetta dice que aun cuando uno fija el maléolo medial, hay momentos en los que de todas formas puede haber inestabilidad porque el deltoideo está ido. ¿Eso es porque la fractura es del colículo anterior? Entonces, léase el artículo de Tornetta y nos cuenta. De veras, si quieren, una cosa importante para esto es que todas estas preguntas que a veces queden sin contestar, algunos de ustedes, en este caso, seleccionamos a la negra por votación popular, para que busque la respuesta de lo que ella cree encontrar en el artículo, para que ustedes mismos se vayan ayudando a responderse. Entre su chat de residentes, mándense en esa respuesta y digan, oiga, bueno, esta es lo que encontré. Bueno. Sí, señora. Entonces quedan cargadas, negra, porfis. Está bien. Y Abelardo, mándeles el otro artículo, por favor, del 39%. Listo. Entonces, ¿quiénes están de R2? Está la negra y está Lucianito. Ah, sí, Kirikate está de R2. No, cojamos a Kirikate y a Abelardo, démosles un ratito. También está Cami Acosta R2. No, pero primero acabemos con Abelardo y con Kirikate, ¿cierto? Bueno, la maldad de Tatiana. Ya saquemos el a Joseph y a María Ángela y a Camilo. Ya aquí es muerte a todos. No, démosle a Kitty un ratico y a Abelardo. Bueno. Kitty, ¿qué otros estudios les pide a estos pacientes? Bueno. ¿O cuándo le pide otros estudios? ¿Le pide a este? Probablemente también le pediría para un ataque para poder ver, sobre todo, pues... ¿Qué quiere, huevón? Si no, no se la pago, como Henry Rodríguez. Descartar que haya una lesión del maléolo posterior y poder, pues, no tirármela. A ver, marica, si no la ve ahí, hijo de puta, es que Sí, está muy exacto. cierto Entonces, usted, huevón. en este caso particular, probablemente no le pediría nada adicional. Eso, perfecto. En este caso, probablemente no.
¿En qué casos pediría otros estudios? Probablemente cuando tenga una alta sospecha de una sospecha de una lesión del maleolo posterior, si hay un componente rotacional también que está asociado con una lesión del maleolo posterior y que Ok. puede que no se vea en la radiografía. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo? Bueno, no, dejemos ya esas preguntas del maleolo posterior para después, para cómo clasificarlos y hacerlos. Pero esa es la indicación, Andrés. Súper. En algunas fracturas del tobillo, específicamente las que tienen componentes del maleolo posterior, es útil pedir tomografías con el fin de clasificarlas, evaluarlas y poder tomar algunas decisiones con respecto a las mismas. Pero a veces en la revista que nos preguntan, ay, ahora a todos los maleolos, a todas las tibias, a todos los tobillos les piden TACs. No. Entonces la indicación son fracturas que tengan del maleolo posterior o en algunas fracturas Weber A que tengan impactación aquí en esta zona medial, que son las variantes de pilón tibial. Ustedes vieron hace poquito un caso que mostró Diana Montoya, de un paciente que han reconstruido, que han operado en otro lado, y esa es una variante que el ex jefe de la Negra tiene un artículo con los amigos de ellos en Injury sobre esta variante y pregunta si es una variante de pilón o un tobillo complejo. Oye, Abelardo está preparando el shot, bien. Listo. Entonces, esas son las indicaciones. ¿Ave, alguna indicación para resonancias? Doctor, no conozco indicación para resonancia en tobillo. En este tipo de fracturas no conozco. Usted podría, en este caso, hable, Andrés. No, en este caso particular no, pero usted podría tomar una resonancia magnética cuando también quiere ver los tejidos blandos y pues el estado de los ligamentos. Y no sé si puede evaluar también estabilidad pues con eso, ¿no? Ok, no hay, la respuesta es que no hay una cosa clara, como dice usted o Abelardo. Doctor, así como, perdón, sí, diga. Yo encontré una, pues digamos que no en este caso tan en el que está claro esto, pero sí, por ejemplo, en casos de que uno tenga una luxación asociada e intente una luxación y digamos que no la logre satisfactoriamente y esté sospechando alguna interposición de estructuras blandas, en ese caso sí tendría algún papel la resonancia magnética o incluso la ecografía, pero pues eso tiene menor rendimiento. Perfecto. Perfecto. Mira, aquí está el artículo de Abelardo, que habla de la sindesmosis, otro artículo de Paul Tornetta. Con seguridad en las referencias debe estar el artículo original de Paul Tornetta, que es en un JBJS. Debe estar ahí con seguridad. ¿Listo? Listo, doctor. Elber, sí, hay algunas lesiones, pero son mucho más claras, por ejemplo, en la rodilla, el uso de resonancias para evaluar meniscos y eso. La interposición de tejidos blandos en los tobillos también es fácil de evaluar, así como en los pilones. Con tomografía, la vez pasada algunos de ustedes quisieron preguntarme la interposición del tibial posterior específicamente, y en eso se pueden usar. En el tobillo son útiles las tomografías también. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos. Pregunta. Dime. Es que ahorita clasificaron esto como una pronación, rotación externa, pero yo creería que el mecanismo es más supinación, rotación externa. ¿Por qué, Joseph? Porque el trazo es transindesmal. Entonces, si esa era la posición del pie al comienzo, yo creería que el mecanismo, según Lauch-Hansen, empieza en el ligamento tibiofibular anteroinferior. Y para que haya llegado hasta el maleolo medial, tuvo que haber dado la vuelta por el maleolo posterior. Entonces, ¿por qué no pedir una tomografía en este caso si muy probablemente sí tenga una lesión de la parte posterior? Ya le contesto. Entonces, ¿quién le puede contestar algo de eso? ¿Puedo opinar? Pues nos apura sospecha sin saber. Joseph y Mayaya. Y sí, Camilo. Por favor, busquen estos videos. ¿Sí?
que son de Glassman. Están en YouTube. Si no los encuentran, me avisan y yo los mando, que yo los tengo, donde muestran los mecanismos. Son súper buenos. Cada vez que tengan una lesión del tobillo, mírelos para entender todo el mecanismo, cómo gira completamente el tobillo y cómo van a mirar cada uno de los estadios de la misma. A mí realmente el Lauge Hansen me da duro y cada vez que me preguntan tengo que volver, mirar, etc. Igual yo voy a buscarles aquí, espérenme a ver 2 segundos, si tienen... y les busco una cosa aquí. Diapositivas. Listo. Entonces, este es un artículo, unas imágenes de un artículo que yo tomé de Mike Garner, donde tiene estas imágenes, donde habla sobre todos los 2 mecanismos con el pie supinado y pronado, cómo mirar dónde está en ese momento su fractura. Entonces, si ustedes ven, acá está a mano izquierda el supinado con rotación externa y aducción, y a mano derecha el pie pronado con rotación externa y aducción. Entonces, ¿cuál era la que decían ustedes? Perdónenme. Doctor, es que ahorita la clasificaron como una pronación y rotación externa, pero yo creo que al ser transindesmal es una supinación y rotación externa. Perfecto, Joseph, usted tiene toda la razón. Y como ya llegó al maleolo medial, pues ya pasó el estadio 3, que pues pasa por el maleolo posterior. ¿Sí? Sí, entonces probablemente tuvo que haber tenido una lesión a ese nivel. Y yo Fíjese que no tiene un maleolo posterior que hace parte del 3, Joseph, pero Sí. usted tiene toda la razón en que si usted está sospechando que está pasando más allá, usted tiene que descartar que si no se rompió el maleolo posterior, ¿cuál es la otra estructura que se rompe? El ligamento, doctor. Perfecto, huevón. Entonces usted tiene que pensar en esas 2 lesiones. Entonces usted puede decir que tiene un 4 o un 3, pero sin lesión del ligamento. No sé si me explico, Joseph. ¿Sí? Y aquí están los diferentes mecanismos donde usted lo ve, y estas son otras imágenes de otro artículo en alemán que les voy a mandar. ¿Ok? Pero los videos, igual, Mayaya y Camilo y todos, si no los tienen, me avisan que aquí yo los tengo guardaditos. Todos los de la clasificación de Lauge Hansen, que sí, que es súper importante. Bueno. Doctor, cuando tienen fracturas por avulsión del tilo o del Volkmann, ¿valdría la pena tomar TAC? ¿Usted qué piensa? Yo creería que sí. ¿Qué piensan los demás? Sí, no, ¿por qué? Pues si ya es evidente en la radiografía, yo diría que no nos va a cambiar el manejo quirúrgico. Okay. Entonces, si ya lo vemos, y si es evidente en la radiografía, diría que no. Si tenemos la sospecha de que puede estar, pero no estamos seguros, sí, TAC. Pienso que hay un estudio que habla sobre los compromisos del maleolo posterior y utiliza el TAC para definir quiénes son de manejo quirúrgico y quiénes no. Entonces, en ese escenario yo pienso que sí valdría la pena. Sí, toca determinar la superficie articular. Los estudios demuestran que el tamaño, exactamente justo lo que menciona Camilo, el tamaño de la superficie articular es lo más importante de determinar, y a veces la radiografía tiende a subestimar eso. Entonces sí tendría alguna cabida el TAC. Pero igual en este caso es un fragmento que puede ser muy pequeño y no le va a cambiar el manejo. O sea, el punto de corte que se usa es como el 40%, el 25% o el 10% de la superficie articular, y probablemente si fuera el 25% en este caso, pues se vería radiográficamente. ¿No? Pero estábamos hablando de tilo. Sí. Del tilo y Volkmann, fragmentos pequeños, fue la pregunta de María Ángela. Sí, doctor. Doctor, pero hay un artículo que habla sobre la importancia del TAC, sobre todo en el corte axial. Eso, Daisy. No solamente el tamaño, sino es porque la mayoría de las fracturas quedan mal reducidas en la hendidura tibiotalar.
Entonces uno debería mirar la congruencia de esa, o sea, no solamente es para mirar el tamaño de la fractura, sino cómo está orientada la articulación tibiotalar en el corte axial. Perfecto, Daisy. Mire, yo ahí tengo una pregunta, perdón. Entiendo que, pues, mira, uno ahí sí está subluxada la sindesmosis en el corte axial, pero no tiene mayor utilidad ya después del procedimiento mirar cómo me quedó reducida en vez de pre. Yo creo que ambas tienen, pero para responder la pregunta específica de María Ángela, ayer estábamos viendo, y les recomiendo, lo subieron a la página de AO hoy, el webinar que hizo ayer Stefan Rammel sobre el tratamiento de las fracturas de tobillo mal reducidas, donde él comienza analizando todas esas cosas, María Ángela, y una de las cosas que menciona Stefan, precisamente la estábamos viendo ayer con Camilo cuando yo llegué a la fundación, la parte donde él menciona el uso de tomografías. Y muchas veces, si todos están viendo mi pantalla y ven aquí donde está mi flecha, la parte anterior uno tiene que mirar que no tenga avulsiones del Tilot Chaput, como dijo María Ángela, y en la parte posterior del Baldwin, así sean pequeñas. En cuyo caso, volviendo atrás, aparte de las preguntas de la resonancia o las tomografías, sirve para evaluar esas lesiones porque usted termina viendo avulsiones ligamentarias que probablemente requieran reparación y probablemente caigan dentro de ese 44% o 39% que trajo Abelardo en el otro artículo de Torneta, de que son pacientes en que usted podría pasar desapercibida una lesión de sindesmosis. Daisy menciona muy bien la tomografía para mirar la configuración de la incisura fibularis, porque el 80% de la incisura fibularis, si ustedes ven mi mano, es una C, pero hay un 20% que es recta, entonces son diferentes y la reducción se hace de manera distinta en caso de tener una lesión sindesmal. Pero creo que, en resumen de esta parte, yo les diría que hemos aprendido 3 radiografías, cómo se deben tomar bien, que preferiblemente el tobillo debe estar en dorsiflexión en el momento, pues en neutro en 90 grados, en el momento de tomar esas radiografías. La radiografía P, como mencionó Joseph, debe ser tomada más o menos en 5 grados de rotación interna, como mencionó Mayaya. La radiografía de la mortaja está más o menos entre 15 y 20 grados, y la lateral, como mencionó Luciano, no debe haber una superposición entre las dos superficies del talo, y deben estar, como dijo María Ángela, paralelas la una a la otra. Las indicaciones de tomar otros estudios, como mencionó Andrés, es cuando tenga lesiones del maléolo posterior. Pero María Ángela trae a colación algo que es importante, el evaluar las pequeñas lesiones de avulsión, tanto del Tilot Chaput adelante como el Baldwin en la parte posterior. Y Daisy mencionó la parte de cómo debe tener la incisura fibularis para evaluar esa forma, porque es importante ver en el momento de tomar la reducción. Aprendimos además y vimos, y queda pendiente de que revisen, la parte de cómo evaluar la sindesmosis en la lateral, mirando o la parte anterior, en la relación anterior, que el 40% de la tibia debe verse hacia anterior, o la parte posterior del artículo de Hobby Summers. ¿Qué más? ¿Se me queda algo pendiente? Pregunta, ¿radiografías con apoyo o con estrés? Perfecto, Andrés, muy buena pregunta. ¿Esas radiografías las tomamos cuándo? ¿Cuándo crees tú? ¿O cuándo nos has visto hacerlo? Pues cuando tengo una alta sospecha de una lesión sindesmal. Negativo. ¿Cuándo toma las radiografías? Con apoyo. Hay una fractura en las que hay que tomárselas. ¿Alguien sabe? En las Weber B, cuando no tengo fracturado el maléolo medial, doctor. Perfecto, negra, súper. Ya, calla, no diga más. No diga más. Esa es la forma. O sea, fracturas, Andrés, en esta usted no le tomaría, usted sabe que es una fractura inestable y que tiene que estabilizar. Pero cuando tiene un maléolo medial intacto y tiene una fractura al peroné Weber B, que son muchas de las que a veces se operan, esa es la fractura a la que usted le podría hacer en lugar de hacerle todas las radiografías en los diferentes
estudios radiográficos que hay para evaluar acostándola de medio lado, haciéndole rotaciones externas, etc. Probablemente una de las que mejor tiene características en la carpeta que les voy a enviar después, que le voy a enviar a Snowball por WeTransfer para que ella comparta con ustedes. Hay algunos de los artículos donde hablan sobre la fractura simple de la fíbula y las indicaciones de tomar las radiografías de Piandres. Okay. Listo. Hijo de puta, ya llevamos una hora hablando maricada solo en la diapositiva número 1. ¿Quiere que dividamos, doctor, quiere que dividamos este PBL en 2? Como quiera, a mí me da igual, hermana. Yo a las 6 de la tarde tengo una cita para hartar trago online. Por eso, o sea, dejemos, no sé cómo quiera que la dividamos. O sea, Si no quiere, para, terminemos terminar ya, sino para que la dividamos y que quede apenas. Terminemos este caso y dejamos el caso 2 para después, ¿les parece? Eso, listo, listo. Listo, súper. Entonces, el secretario de la, ¿cómo es que se llama? El secretario de la jefe de residentes, ¿su asistente? Yo soy la asistente de él. Lo que pasa es que él me hace creer que yo mando porque ustedes son muy fregados. Okay. ¿Usted qué cree? Tipo inteligente. Yo diría que la que mandas es Snowball, la Cutir. Total, yo estoy de acuerdo con usted, doctor. Listo, Snowball, la Cutir. Bueno, entonces, ¿hay que operar o no? Sí, señor. Yo creo que este se beneficia de manejo quirúrgico. Tiene, pues, por las mediciones que mencionaba al principio, y esa parte no estuve, pero además, de ahí de entrada, creo que estoy de acuerdo con la calificación que le dio Joseph al principio, de supinación de rotación externa, y creo que probablemente es una 3 versus 4. El maleo medial está todo rotado. Sí, doctor, yo creo que se beneficia de manejo quirúrgico. Listo, ¿cuándo lo operamos, flaco? Doctor, si los tejidos blandos están bien, cuando yo lo vea, lo opero de una. Así están los tejidos blandos, weón. ¿Y hace arruga? Se le arrugan las cejas. Ni mierda. ¿Se le arruga qué, huevón? Nada. ¿Tiene signo de la arruga? ¿Tiene ¿Dónde signo ve de la la arruga? No, no tiene ¿Cómo arruga. la miden? ¿Cómo la ven? No, flaco, no, es por joderlo un poquito, pero usted Sí, está señor, bien. Mejor dicho, si hay que mirar que tenga un signo de arruga, ¿cómo lo hace usted? Yo lo haría en la zona donde yo voy a hacer mi incisión, que es en la maleo medial y lateral. Haría... Aquí y acá. Correcto. Ahí haría la presión entre pues, los dos dedos, a ver si logro ver que hay retracción de la piel a ese nivel. Si se ve la arruga en la mitad, que indicará que podría entrar a hacer la cirugía en ese momento, doctor. Acuérdense en comparar muchas veces con el lado contralateral, porque a veces hay personas que tienen las paticas un poco más hinchaditas. Sí, entonces, ¿Que son pues, pantobillo? Perdóname, Snowball. ¿Que son pantobillo? Sí, exacto. Es correcto, patrona. Es correcto. Entonces a esos hay que echarles una mirada, pero la forma de ver es eso, lo que acaba de mencionar el flaco, que es mirar que tenga signo de arruga, que se parezca al otro lado, que esté similar para poder saber si intervengo en forma inmediata. Déjenme volverme un poquito. Andrés, ¿cómo reduce eso en urgencias? Esa no está tan desplazada. Entonces, ¿O qué le preocupa de esa, por ejemplo? Pues que está inestable y necesito... ¿Inestable no está, huevón? Porque mire que... No, que está inestable. Que está inestable. Entonces, yo le diría que está estable. Mire que el talo, en las tres posiciones... El medial. Que se puede desplazar hacia el medial, no sé. Pobre marica. Siguiente. Doctor, yo creo que para la maniobra de reducción que sería sujetar el alux elevando el pie desde el alux. Déjeme decirles algo. En este caso probablemente no requiere reducir mucho, pero ¿qué les preocupa de esa radiografía? Si no lo inmovilizo bien, me va a hacer una ampolla en el maléolo medial, sino en el momento en el que lo vaya a operar. No lo puedo Negrita, ¿le puedo pedir un favor? Señor. Ponga su video para mandarle un besito, ¿sí? Voy a poner para recibir su besito. Pero, momento, yo no entendí qué fue lo que dijo Daniela. Lo que daña los tejidos blandos. Que se desplaza más el maléolo medial. Claro, eso es lo que te estaba diciendo ahorita.
O sea, a mí lo que me preocupa es que va a tener un desplazamiento del malévolo medial. Que Andrés también quiere un beso. Básicamente. Andrés, miren aquí cómo se ve en esta zona los tejidos blandos. Atención, porque este fragmento está girado. Entonces usted, a pesar de que usted vea aquí, mire el malévolo medial, esto es lo que dice Daniela. Si usted lo inmoviliza en la férula para que le pase el edema, pilas, porque aquí le puede hacer una flictena. Abelardo, ¿se acuerda el que operamos hace un tiempo con la flictena a la hijueputa porque no lo habían reducido? Sí, señor. Okidoki. Entonces, si se acuerda de esa, pilas a estos cuando estén aquí, porque fíjense que en este caso, lo que quería mencionar Abe de cómo reducirlo, el talo está debajo de la tibia, o sea, está reducida, pero este fragmento está muy girado y hay que tener cuidado que esto no me vaya a producir lo que dijo Daniel, que no me produzca lesiones de tejidos blandos después. Entonces, mi querido flaco, en algunos casos, como en este, si usted dice, oiga, mierda, sí, de pronto está hinchadito, pero si yo no pongo esto en su sitio, esto se me va a hacer una flictena importante ahí, ¿ok? Entonces, ahí tiene que también uno balancear uno contra el otro. Sí, sí. Sí, Bueno, señor. Sí, señor. Para los R1 les voy a mandar dentro de los artículos, hay unos 2 o 3 artículos, unos muy viejos de los 50s y 60s, de cómo reducir los tobillos, porque ustedes han visto hacerlo con la jalada, lo que iba a mencionar Abe, el Alux, etcétera, pero son cosas que son importantes para ustedes. Bueno. Doctor, encontré uno de, pues uno hace poco, no sé si lo conoce, de Richie, que habla cómo hacer la reducción de usando una sola persona. Sí, ese va a ir entre los artículos, va a ese. Listo, que me pareció genial. Yo cuando era R1, doctor, vi con usted, hice alguna reducción con usted en urgencias y pues que lo que habíamos visto antes, hacemos las maniobras inversas según el mecanismo del trauma y eso, y ustedes mostraron esa vez que solamente haciendo tracción, o sea, dejando y que la gravedad hiciera su efecto y esperando que se relajara el paciente, hay veces era suficiente y lograba la reducción, que yo lo aplico como 2 veces después y me parece que es una buena opción. Yo creo que es buenísima, flaco, y eso es importante porque cuando usted mira el mecanismo en la radiografía y usted ve que está desplazada hacia lateral y está hacia posterior, usted dice, este es el perfecto para que yo cuelgue, porque lo cuelgo del alux y se me va hacia medial y hacia anterior. Entonces, marica, esa reduce y le queda divina. Sí, señor, correcto. Pero para eso es importante, para Mayaya, para Camilo y para Joseph, que estén pendientes de mirar las radiografías y mirar los videitos esos para que sepan cuál es el mecanismo. Doctor, Camilo está preguntando ahí. Sí, cómo se reduce el malévolo medial. Exacto, Camilo, tienes toda la razón, ¿no? La maniobra que menciona Lacu es lo que les estoy diciendo, es para cuando tiene usted desplazamiento, pero en este caso usted va a intentar hacer todo lo que usted quiera y probablemente en forma cerrada no logre reducir ese malévolo medial bien. Entonces probablemente este es el que usted considere operarlo relativamente pronto porque tiene un riesgo de que esta lesión de tejidos blandos medial, si cualquiera de ustedes se pone la mano en el malévolo medial, va a decir, mierda, pues sí, yo no tengo piel debajo del malévolo medial, no tengo nada. Y se me vuelve pedacitos en parboliones. Snowball, ¿cómo lo operamos? Doctor, pues yo pensaría que podemos iniciar con el malévolo medial y luego con el malévolo lateral. ¿Por qué quiere hacerlo así? Porque el malévolo medial está más difícil, que está rotado. El peroné en realidad, pues el malévolo lateral no está tan acortado como para yo pensar que necesito primero darle la longitud. Está rotado un poquito, pero no está no está acortado como para que me preocupe y querer hacerlo primero. Snowball, cuando usted tiene un rompecabezas, ¿comienza por los pedazos grandes o por los chiquitos? Por los grandes. ¿Por qué? ¿Usted quiere que empiece por el malévolo externo? Claro, normalmente cuando usted mira una fractura, acuérdese que es lo que yo le decía a los cortical reads y que pensaran como niños. Trate de armar lo que es más fácil. ¿Por qué armar en este caso el peroné, por ejemplo? Porque le va a dar la longitud y como usted misma menciona, es un fragmento simple, probablemente rápido, fácil de reducir y me va a actuar como una columna sobre la cual yo puedo armar el resto. Doctor, dime. Yo tengo una pregunta con respecto a la fijación del peroné. Hay veces uno encuentra que está desinsertado
pues, el fragmento anteroinferior en el peroné, que es como pues, la inserción del tibiofibular anterior ahí, que sería como el fragmento de Wagstaff a ese nivel. Uno lo fijaría, o sea, una fijación del peroné, con la placa peroné y la técnica que ya vamos a discutir, pero no ese fragmento también coge y lo reinserta y lo fija ahí. ¿Usted qué haría? Yo sí lo veo, lo reinserto. Claro, usted puede reinsertarlo y puede hacerlo de muchas formas, flaco. Depende de lo que decía Mayaya de tener aquí el tiló. Usted está hablando de tenerlo en el peroné. Entonces, si el pedacito es lo suficientemente grande para meterle un tornillito de cualquier tamaño, pues le soplo su tornillo, que es básicamente estoy reinsertando el ligamento. Correcto, pero sí, señor. Si el fragmento es muy chiquito o es una pura lesión ligamentaria, hacer suturas transóseas podría ser una opción, pero tratar de suturarlo directamente chiquito al hueso es bastante difícil, flaco. Y en ese caso muchas veces uno pensaría que si tengo esa lesión ahí y tengo una lesión posterior, o sea, tengo una lesión de la sindesmosis, probablemente un tornillo transindesmal me sirva, sobre todo cuando tengo cosas muy chiquitas que no puedo suturar adecuadamente. Sí, señor. Listo, profe. Muchas gracias. Okay. Snowball, volviendo entonces, ¿cómo lo pones al paciente? ¿Qué mesa pides? ¿Qué instrumental quieres? ¿Necesitas imágenes intraoperatorias? Todo. Sí, necesito el fluoroscopio, tendría el paciente de cúbito supino. ¿Qué mesa quieres, Snowball? No tiene que ser la mesa de fracturas, puede ser una mesa con radiolúcida solamente. Perfecto, una mesa convencional, radiolúcida. ¿Cómo posicionas el paciente? Lo pongo de cúbito supino, doctor, y le pongo un bultico debajo para que pueda tener las imágenes bien. ¿Debajo de dónde? ¿Debajo del tobillo? ¿Debajo de la pierna? ¿Debajo de la rodilla? ¿Debajo del culo? Debajo de la pierna, doctor. Ok, muy bien. Para hacer un offset entre el uno y el otro. Sí, señor. Listo. ¿Alguien lo haría diferente? Yo le pondría lo mismo, pero también debajo de la cola para que haga rotación interna un poquito. Y para el malolo externo. Igual que Dani, pondría dos bultos. Lo que dice Daniela es súper importante porque el bulto en la nalga, como menciona también Camilo aquí en el chat, es muy útil para dar lo que menciona Daniela, darle un poco de rotación interna a Snowball, porque además le permite colocar su incisión en el peroné un poquito más atrás. Puede colocarla posterolateral o lateral sin mucha intervención, y una vez usted termina de fijar, si quiere, y el paciente no tiene buena rotación externa de la pierna, usted le dice a su asistente, quítele el bulto debajo y al caer, la pata cae en rotación externa y fija el maléolo medial sin problema. ¿Ok? Entonces es importante el bulto en el maléolo medial porque les ayuda a colocar la incisión un poco más posterolateral y les permite corregir la rotación al mismo tiempo. Básicamente les deja la pierna en una mortaja. Tengo una pregunta que creo que no es muy inteligente, pero cuando estaba leyendo, decían, opere al paciente como en el borde de la mesa. ¿Qué ventaja? ¿Por qué? No sé. Cuando uno va a poner, si uno pone la placa posterior y empieza cuando empieza a brocar, empieza a pegarse con la mesa. Correcto. Lo que dice el Paco es cierto, entonces hay que colocarlo un poquito al borde, así como le gusta a usted, al borde de la mesa, negra. Y aquí entra perfecto, negra. Es correcto, patrón. Ahí entra perfecto. Entonces, es importante colocarlo más hacia el borde por lo que menciona el flaco, pero el bulto también le ayuda y con el bulto a veces se evita la colocada en el borde. Porque a veces al colocarlo en el borde, en muchas mesas el borde tiene metal. Entonces, si usted va a usar el intensificador como quiere Snowball, pues es un poquito más difícil ver las cosas, le toca estar jugando a uno. Snowball, ¿por dónde pone su intensificador si esta es una pierna derecha? Si es una pierna derecha, lo pongo al lado izquierdo y pongo las pantallas al lado izquierdo también para tenerlas de frente. ¿Al lado izquierdo, a la cabeza del paciente o a los pies del paciente? A los pies del paciente. ¿Por qué? Porque si lo tengo a los pies al otro lado, lo puedo entrar y sacar sin incomodarme yo mientras estoy operando. Esa es una, y la otra es que a veces, si usted es diestra, como sé que es, a veces es más fácil girar la cabeza a la derecha, o sea, la pone a los pies del paciente. Entonces es relativamente fácil levantar la cabeza y girar muy fácilmente. Listo. ¿Cómo toma la AP y cómo toma la lateral, Snowball?
Entonces la AP, pues pongo el tobillo en neutro y meto el intensificador a 90 grados que me dé perfecto. Perfecto. Y la lateral es más fácil, pues si el bulto me da para poder hacer la lateral de una vez así, o si no hago una flexión de la rodilla y veo que me quede una perfecta lateral. Pero idealmente, si uno pues tiene planeada su cirugía, deja perfecto puesto el bulto para que la radiografía lateral le quede bien sin tener que ponerse a hacer maniobras extraordinarias. Perfecto. Aquí pregunta Camilo lo mismo, si lateral moviendo la pierna o el arco. Camilo, usted con seguridad ha visto hacer laterales en muchas partes, usted ha trabajado en otros sitios, moviendo la pierna. Yo odio mover la puta pierna. Y si les puedo decir algo, traten de evitárselo. Ustedes me han visto en cirugía a mí comenzar y tomarme el tiempo. Marica, traiga más sabanitas, vaya al interno por más sábanas, vaya al R1 por más sábanas, levante más, hasta no tener que mover la pierna. Porque mientras yo menos tenga que mover la extremidad, probablemente se me desplace menos la fractura, sobre todo cuando no la tengo fijada en forma definitiva. Cuando la tengo en forma definitiva fijada, pues ya puedo girarla para donde se le dé la gana. Y como dice Camilo, siempre le quedan oblicuas a uno cuando uno la gira rotando la pata. Es más fácil que le quede una buena lateral si usted gira larga, ¿ok? Y que uno se irradia más también, porque entonces vuelva y coja, si levanta la pierna, vuelve y que le quede perfecta otra vez. Entonces ahí, otro rayo, voltéela más, voltéela menos. No va a ser tan fácil tampoco. Exacto, y en la medida en que usted antes de comenzar está haciendo todo lo que dijo Snowball, de colocarlo a P, mirar la lateral, colocar la cantidad de bulto que sea necesaria para que las piernas queden en offset, etc., disminuye la cantidad de cirugía después un huevo. Perfecto, muchachos. Profe, ¿qué tips tiene cuando el paciente está de cúbito prono para tomar las imágenes? Básicamente las mismas, Luciano. La diferencia es que los bultos van abajo. En este caso no le pongo un bulto específico debajo de la cresta ilíaca como para girar el paciente. Lo dejo que el paciente quede acostado en prono sobre ambas crestas ilíacas en forma simétrica y lo que hago es levantar la extremidad que voy a operar. Al levantar la extremidad que voy a operar, el bulto tiene que ir un poquito más hacia proximal para que el tobillo caiga hacia anterior y me ayude a reducir el maléolo posterior, que es cuando los hago en prono. Y esa es mi razón para hacer los maléolos posteriores en prono. Carlos Mario los hace en lateral y Julián los hace tiro y tiro. Carlos Mario le gusta más en lateral porque le parece más fácil voltear al paciente ahí y si usted lo tiene en lateral es más fácil hacer el maléolo medial. Yo ya me acostumbré a hacerlos en prono y como yo le tomo el pelo a Carlos Mario, le digo que lo que pasa es que uno tiene que aprender a tirar y a entrar por el mismo hueco en prono o en supino o en lateral. El hueco es el mismo. El punto de entrada y la visión es diferente. ¿O no, Kitty? Totalmente. ¿Ven? La negra queda callada, pero está haciendo las cuentas. Le iba a decir, no se vaya a descachar, porque... Sí, si se descacha le queda mal puesto el tornillo. Pero son riesgos que hay que correr. Negra, a ti manda a decir Carolina que Virgen Santísima. Bueno, muchachos, listo, ya lo tenemos. Luciano, ¿qué abordaje? Profe, para el peroné, un abordaje lateral, preferiría irme un poco más posterior. Me gusta más la placa, colocarla un poco más posterior. Listo, Luciano. Díganos cómo lo va a hacer. Hágame la descripción del abordaje hasta exponer la fractura. Primero pinto pues como el borde anterior y el borde posterior del peroné. Pinto todo el peroné y pues miro pues de la mitad un poquito hacia abajo. Hago una incisión longitudinal y cuando voy llegando a la punta me puedo dar una pequeña curva hacia adentro para lograr un poco más de exposición. Después piel, tejido celular subcutáneo y pues rechazo a los peroneros hacia lateral, hacia posterior. Pues ahí ya me encuentro con el foco de fractura. ¿Qué precauciones, qué estructuras neurológicas o vasculares tiene que tener cuidado ahí?
en ese abordaje? Ahí es súper importante tener en cuenta el sural, pues ese, El pues sural está bien posterior, ese es para un abordaje ajá, posterolateral. y ¿Qué cuando, otro está más anterior? cuando está más anterior y proximal, el, el peronero superficial se como Perfecto, que Luciano. cruza. Perfecto, perfecto. Muy bien. Listo, ¿y el maléolo medial? Pues ese sí, un abordaje también longitudinal directo ahí sobre, yo creo que como ahí en ese paciente como está tan desplazada, pienso que hacerla de forma indirecta va a ser muy difícil. Pienso que va a tocar hacer una pequeña incisión y pues ahí ya me va a permitir incluso ver directamente la superficie pues articular de ese lado y lograr una reducción anatómica. Perfecto. Listo, entonces venga a ver quién me falta por preguntarle. Daisy, ¿cuál es la fijación? Perdóname, dígame la reducción. ¿Cómo las va a reducir? ¿Y cómo las va a mantener reducidas? Pues para el peroné necesito unas pinzas de puntas para lograr darle, igual no está muy acortado, pero le podría dar un poquito más de longitud. Y esas se colocan, pues la idea es que las pinzas de punta se coloquen más o menos paralelas, pues las dos puntas paralelas y uno le da solamente como un girito para poderle darle la longitud que le faltaría al peroné. Y, y ahí yo pasaría un clavo de Kirchner, digamos, para fijarlo más o menos en la posición donde iría mi tornillo de compresión, creería yo. Listo, y lo pasas de adelante a atrás, de atrás para adelante, medial a lateral. Yo creo que adelante para atrás y de lateral a medial. Perfecto. ¿Y por qué lo pones así? ¿Dónde quisieras poner tu fijación definitiva? Mi fijación, ¿cómo? No entiendo eso. Tu placa definitiva, ¿dónde la quieres poner? Luciano dijo que la quería poner posterolateral. Tú la quieres lateral pura. Ok, listo. Sí. Perfecto. Perfecto. ¿Y cómo reduces el maléolo medial y lo mantienes reducido? El maléolo medial, pues habría que, pues lo que dice Luciano es cierto, pues que ese fragmento primero está muy rotado y segundo, pues es un fragmento grande. Entonces, lo que es que tener una buena exposición como del hombro, pues de la articulación, y ahí habría que, pues yo pensaría que como con también se puede con una pinza, como, es que no sé, como palanquearlo. Yo tengo una idea ahí, profe. Dime. A mí me parece difícil el maléolo medial. Sí. Y la estrategia de reducción me parece también, o sea, me parece que es complicado porque uno mismo se restringe y empieza con incisiones pequeñas. Si fuera yo le haría una incisión no tan pequeña, sino grande, teniendo en cuenta siempre en el abordaje de no llevarse una sangre que siempre está muy, muy superficial, entonces como estar pendiente de eso. Luego intentaría como curetear. Flaco, pare un segundo. Luciano, usted dijo un abordaje pequeño. Y el flaco acaba de decir algo súper importante. Hagan el abordaje del tamaño que necesiten. Y ustedes están comenzando, no se pongan a culequear con un puto abordajito. Hagan un abordaje lo suficientemente grande para que ustedes puedan ver bien y reducir bien. Perdón, flaco, continúe. Profe, yo creo que apenas que entremos, no hay mucho para identificar toda esa fractura porque está casi que mirándonos en el abordaje, pero yo ahí quitaría, si hay fragmento interpuesto, pondría bien mi foco de fracturas del que ya estoy viendo. Ahí pasaría a identificar el hombro del fragmento de fractura, pero pues ya de la tibia, y ver dónde iría. Ahí creo que una cosa que me parece importante es ver y empezar a buscar relaciones de dónde enchazaría uno con otro, que muchas veces el periósteo se como invagina en esos bordecitos y no ve uno dónde encajaría uno para tener referencias. Esa sería como la segunda cosa que haría para empezarme a ubicar. Después de estar ubicado, entonces como método de reducción, yo haría una opción, sería con un
fríe con una parte y darle lo que estamos viendo, cerrarlo, o sea, empujarlo hacia allá. Y una vez medio lo tengamos, sí señor, hacia acá. O sea, esta partecita del trazo de fractura. Acá. Sí, empujarlo, pero si nosotros quitamos eso de ahí, se desbarata de una, como para ver cómo quedaría. Después de tenerlo ahí, otra segunda cosa, que es lo que usualmente uno hace, que es poner la pinza de puntas, pero si uno la pone de entrada, se empieza a reparar la pinza de puntas. Entonces yo haría con una broquita en la parte proximal, donde yo creía que iría mi pinza de puntas, ya ahí habiendo practicado y viendo dónde quedaría, para no empezar a hacer huequito y embarrarla, y haría con una broca ahí el sitio de inserción de esa pinza de punta en la parte proximal, y pondría la otra parte, o sea, con la pinza de punta en una mano y con el frierer en el otra, bajando el fragmento para que no se me deslice, y ya verificando que no tengo nada interpuesto en esa fractura. Y ya teniéndolo ahí, ahí se apretaría mi pinza de puntas, soltaría mi frierer y pasaría a la primera guía. Y ahí miraría. Listo. Cosas importantes. Doctor Santos, una pregunta. Cuente, Abelardo. Qué pena. Darle supinación al pie mientras que reduzco el maleolo medial, ¿me ayuda? Probablemente en este no mucho, Abe, porque como han mencionado las personas que han hablado antes, esto está girado. Entonces probablemente no te va a ayudar mucho el cambiar la posición del pie, Abe. Ok. En este caso, para Daisy y para el flaco, acuérdense que a veces la pinza, cuando uno la pone ahí donde está mi flecha, se resbala. Entonces, hacer un huequito con una broca de 2.0, de 1.5, de 2.5, un huequito monocortical para anclarla, les ayuda a tener un punto de anclaje proximal y tenerla más fácil hacia distal. Y al colocar la fijación temporal distal, si usted piensa fijarla con tornillos, probablemente el colocar el Kirchner en toda la mitad del maléolo, en toda la mitad de la punta, para colocar un tornillo adelante y uno atrás, es buenísimo, sobre todo cuando ustedes identifican el ancho del maléolo. Y un truco ratón es poner el Kirchner, ustedes voltean el fragmento como lo tienen ahí, que lo están viendo de frente. Si sus ojos están donde estaría mi flecha, están viendo el fragmento. A ver si logro hacer algo. Están viendo el fragmento así como está la flecha. Entonces ustedes van a decir, claro, de ahí, de donde está mi flecha, yo puedo mandar mi guía directamente hacia la punta. Hasta ahí. ¿Sí la ven? Sí, señor. Y una vez la tengo ahí, la paso un poquito hasta ahí y la saco para el otro lado, de tal suerte que me quede aquí. Y ya giro mi fragmento. Y una vez lo giro. Uy, súper. Como un joystick. Pero... Correcto, patrón. Joder, esos maleolos mediales son duros. Joder, aquí son duros. Eso me merece otra parte, otro trago en el planchón, flaco. Sí, señor. Van a hacer varias botellas, tranquilo, profe. Listo. Perfecto. Ya lo tenemos más o menos de cómo lo quieren operar. ¿Qué fijación van a usar medial? ¿Placa, tornillos? ¿Qué placa, qué tornillos? Yo utilizaría 2 tornillos de canulados de 4-0. Parcial, rosca parcial. Ok, perfecto. ¿Qué longitud, flaco? 40, profe. Es como el estándar. ¿Por qué 40? No, yo ahí la... Esa es la respuesta, que es lo peor de todo. Sí, porque no, casi siempre da 40 y que ahí, pero yo no creo, no he encontrado diferencia en lo que he leído de ponerlos, de que la rosca pase ahí o llegue hasta el otro lado. Flaco, por favor, mire el chat. Tornillos, porque no lo más largo que se puedan. Porque los tornillos canulados son para... Sí, profe, de acuerdo, pero yo mientras tanto, abordaje grande y canulado a lo que marque. El 40 es porque aquí donde está mi crucecita y flecha, es donde está el mejor hueso esponjoso en pacientes jóvenes. Entonces, digamos que un tornillo mayor de 40 no sirve para mayor cosa en los pacientes jóvenes, sobre todo si no lo va a anclar bicortical. Daniela pregunta por qué no tornillos largos y los bicorticales. Nosotros los empezamos a usar basados en el artículo de Bill Ritchie, que se les voy a mandar en la carpeta.
porque lo que hace es hacer una compresión interfragmentaria con un tornillo, un canal de deslizamiento en el fragmento distal y uno de compresión en el fragmento proximal. Y lo que tiene es ventaja, sobre todo en hueso porótico. Nosotros empezamos a usarlos en pacientes mayores con hueso porótico. Yo diría que la gran mayoría de mis maleolos mediales hoy los hago con tornillos bicorticales, pero es por preferencia. Si uno fuera súper estricto, esta técnica es muy útil en pacientes con hueso porótico, pero en pacientes con hueso convencional como este, probablemente un par de tornillos de rosca parcial 40 es más que suficiente. Y si usted es como el flaco que se le entra el agua por la canoa, entonces le pone canuladitos. Ay. ¿Alguna posición de tornillos divergentes? La dijo 2 tornillos, los pone paralelos en el plano horizontal, vertical o divergentes entre ellos. ¿Alguna recomendación? Trato de ponerlos paralelos, Kitty, la mayoría de veces, pero la gran mayoría no me quedan paralelos en ambos planos. Pero trato que por lo menos en la AP me queden uno detrás del otro. Y en la lateral trato de que me queden paralelos, pero ahí es donde más me pelo. Un truco bueno, flaco, para usted. Sí, señor. Y para la mayoría, es que si usted coloca, hagan de cuenta que el maleolo está reducido y ustedes tienen su Kirchner ahí. ¿Sí? Sí, señor. Y si el Kirchner, perdónenme a ver, ¿dónde está la maricada esta de punta? Si el Kirchner les quedó perfectamente en el centro, la guía de tornillos de 2.5 tiene una paralela lateral y usted lo puede girar para un lado y para el otro para que le quede paralelo a esos, Kitty, y soluciona su problema en ambos planos. ¿Ok? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Lo otro es que hay que mirar si no tiene la guía o no, porque puede pasar que uno le pone el clavo y después le pone el clavo en toda la mitad y después no le cabe el tornillo que le va a meter porque tiene el clavo puesto justo en la mitad. Entonces, si tiene la herramienta, pues úsela, pero si no, trata entonces de no ponerlo en el centro, sino ponerlo más anterior o más posterior para poder pasar el primer tornillo, porque si no, no lo va a poder pasar. Exacto, mi querida Snow. Súper. Muy bien. ¿Y al maleo y al peroné cómo lo van a fijar? Yo le pondría ¿o qué más? Pues tornillos de compresión. En técnica de compresión interfragmentaria, pues ahí se podrían poner 1 o 2, yo diría que ahí le caben 2 y una placa de neutralización. Los tornillos se los pones de adelante para atrás, de atrás para adelante, y la placa de neutralización donde de adelante para atrás y de lateral a medial. Sí, si hicimos un abordaje posterolateral, ¿no es más fácil de atrás para adelante? Pregunto. La negra que le gusta las preferencias de atrás para adelante. Es que hicimos 2 abordajes, uno posterolateral y otro lateral puro. Depende. Igual tiene razón a ambas, no hay problema. Y los estudios, no estoy seguro si les mandé ahí un estudio que hicieron los canadienses comparando placa posterolateral contra placa lateral, más tornillos de compresión por fuera de la placa. Y en el estudio clínico controlado no hay una diferencia significativa. Las placas laterales tienen más problemas de irritación sobre la piel. Las placas posterolaterales irritan un poco más los peroneos. Pero desde el punto de vista de consolidación, etcétera, el resto no hay diferencia significativa. Yo personalmente prefiero el colocar las placas por posterolateral en general, porque el trazo de la fractura, la gran mayoría de las veces, es un trazo que está así, posterior. Entonces me permite colocarle un tornillo de compresión interfragmentaria, así como está la flecha. Y ahí pone su placa como una placa. Mi placa va por posterior. Y tengo la ventaja de colocar la placa como antideslizante, lo cual ayuda en algunas cosas. Pero la otra forma es como lo menciona Tatiana, que es colocar tornillos de adelante a atrás, aquí, y acá, 1 o 2 tornillos, los que necesite de acuerdo a eso, y colocar la placa de neutralización por lateral. La otra desventaja que tienen las placas de neutralización por lateral también es que cuando uno llega muy distal, cuando llega aquí, muchachos, los tornillos distales, uno tiene que tener cuidado porque son más o menos 18 a 20, pero tiene la posibilidad de que le queden intraarticulares. Esas son otras las ventajas de la lateral,
que cuando usted los coloca por lateral, los tornillos van de posterior a anterior, y si le queda un poquito largo, no hay estructuras adelante que lesionen. Cosas para considerar nomás. No hay ninguna que sea superior a la otra en estudios clínicos controlados, ¿ok? Sí, señor. Bueno, muchachos, otra pregunta. Perdón, me quedan 10 minutos para estar como un príncipe para ir a jartar trago. Entonces, pregunte, flaco. Es una pregunta sencilla. Cuando uno se le va quedando la presa distal, que el tip de peroné es muy chiquito y todo es como blandito ahí, uno lo único que he hecho es cortar la placa y como intentarla doblar para mantenerle ahí, dar más soporte cuando uno sacando sin métodos distales. Si uno no tiene estas placas de reconstrucción ni nada, ¿qué tip and trick tiene adicional, profe, para uno? Las placas, mientras más delgaditas, una placa de tercio de caña doblada distal, y colocar un tornillo desde el borde donde está aquí mi fresa, para arriba, desde aquí hacia proximal, y que le quede aquí anclado o intramedular. Si tiene los largos, intra, y si no, que le quede anclado aquí con una placa moldeada en esta zona, queda la verga, weón. Putas. Sí. Como doble cráneo. Entonces los otros los bloquea con ese. Exacto. Sí, señor, entendido. Placa gancho, como dice Camilo, exacto. Bueno, muchachos, les voy a mostrar porque donde yo no esté listo, en 5 minutos me cuelgan del perineo. ¿Listo? Entonces, miren, ahí están. Y esos son los tejidos blandos. Colocamos el paciente como mencionó Snowball, tal como mencionó Luciano. Pintamos el peroné. En este caso, un abordaje un poco más hacia posterior. La exposición, como la mencionó Luciano, y el tejido celular subcutáneo a la parte anterior del nervio peronero superficial, hacia la parte posterior los tendones peroneros, la exposición del maléolo, del peroné. Aquí abajo está la zona de la sindesmosis, y si uno, la ventaja que tiene es que puede con este separador ampliar un poco más su incisión hacia distal y exponer la sindesmosis. Mayaya, para su pregunta en las fracturas por avulsión y la cutir, en su pregunta del Wasfag aquí, uno puede extenderlo un poquito y puede ver muy bien la sindesmosis aquí. ¿Okay? Ahí ven cómo estamos exponiendo hacia proximal. La reducción, en este caso, fíjese que utilizar una placa más por lateral por el tipo de trazo de fractura. Mire dónde termina la punta, ¿sí ve? No es el clásico que está más posterior. Atrás. La punta termina un poco más lateral, entonces utilizamos la placa como un elemento reductor. Fíjese que distal no tiene tornillos, solo tiene el tornillo inmediatamente arriba de la punta de la fractura y ya me la reduce, ¿sí ven? Me la tengo reducida ahí. Ya después pusimos otros tornillos, ya los van a ver. Maléolo medial, una incisión hacia anterior un poco más grande. Se expone el maléolo, como mencionó el flaco. Mire cómo aquí utilizamos una harina para voltear más y para reducirlo. Quitar esta zona, que es lo que mencionaba el flaco, la cutir, de que es la zona donde no me deja ver la reducción aquí y ver el hombro aquí hacia la parte más adelante. Ahí están viendo la reducción, quitamos parte del periósteo en esta zona y en esta, y vemos el hombro aquí. ¿Sí lo ve, flaco? Sí, señor, lo estoy viendo, bro. Ahí se ve y ahí está su tal. Hacemos la fijación con una clavija, la colocación de un tornillo. A mí que se me abra aquí no me estresa tanto mientras tengo una perfecta reducción medial. Ese es lo mismo que acá. Tener cuidado que en este caso que la placa iba más lateral, tengo que mirar que este tornillo no me quede intraarticular. Y un solo tornillo más arriba y ya tengo la longitud. Luciano, Kitty, este es el signo del Daim, aquí en esta zona. ¿Sí lo ven? Mire cómo ahora sí está mucho más abajo la punta del peroné. Y colocamos en este caso un tornillo bicortical, un segundo tornillo bicortical, ahí está para usted, Andrés, tratando de que queden paralelos en la AP. En la lateral se me torcieron un poquitín. Ese es el resultado postoperatorio. Pregunta de paciente, doctor, ¿puedo apoyar? ¿Cómo le hago el postoperatorio? Daniela. Ay. Ay. Uy, ¿qué está haciendo? ¿Dónde está? Ay, qué rabia, lo odio. Yo creo que si uno confía en su osteosíntesis, en teoría sí. Yo a este
si no le puso un tornillo con presión, yo quisiera que no me apoyara. Una vez hablaba con el doctor Horowitz con respecto a las fracturas de tobillo y él me decía que él no les da apoyo por 6 semanas porque es una fractura articular y porque el cartílago, si bien va a sufrir, sufrió con el trauma y entonces él quisiera protegerlo. Yo pensaba en estos días que eso me suena lógico un poco más para las fracturas que son de traumas axiales, en fracturas de traumas torsionales. No sé qué tanto, pero esto es puro como pensamiento. No tengo... La mayoría de personas no les dan apoyo y eso va entre 6 y 12 semanas. En algunos hospitales americanos, seguramente Andrés y seguramente Daniela, que son de los que yo sé que han estado rotando en sitios de esos, han visto que les ponen a veces inclusive botas de yeso por las primeras 6 semanas. Ustedes me han visto, mi protocolo en general es ponerles unas medias antiembólicas para controlar el edema, no para ninguna otra cosa. Y la mayoría de estos les pongo un walker. Trato de que apoyen con dolor a tolerancia, a no ser que tengan fracturas en hueso muy porótico o con un compromiso articular severo. Pero pienso lo mismo que Daniel, estas son más rotacionales que axiales y por eso les doy el manejo de esa manera. Entonces ese es el posoperatorio inmediato. Espérense, me devuelvo al principio porque es que no me acuerdo la fecha de este man. Eso fue en septiembre del 2017, 17 de septiembre. Y esto es octubre 31, con el paciente apoyando. ¿Cuánto tiempo lo dejó sin apoyo, doctor? Perdón. No, yo los dejo apoyar inmediato. Con el walker. Con el walker a tolerancia. Ok. Y con muletas. Perdón, acá me están corrigiendo que no es apoyo, sino descarga. ¿Ve lo que es tener uno patrón al lado? Sí, profe. Entonces, eso es como de snowball con usted, flaco. Sí, profe, lo mismo. Ay, pobrecitos, qué mentira tan grande. Ya vio, me escribió, voy a opinar. Esto es 29 de noviembre, o sea, eso es 2 meses y medio después. Esto es enero, ya son 3 meses y medio, casi 4 meses de su fractura, donde ya se ve la fractura consolidada, lo que veían al principio que estaba abierto en la parte interna, mire ahí, usted compara esta zona de aquí, ¿sí ven? Sí, ahí, señor. Y vea cómo se cierra completamente. ¿Okay? Y este es mayo, cuando ya la último control del paciente, con la fractura consolidada y el paciente caminando, haciendo su vida normal.